Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Hace apenas un siglo, en algunos rincones ocultos de las cuevas de Euskal Herria, se descubrieron una serie de pinturas impresionantes de osos, de bisontes, de caballos. Los expertos dijeron que tenían más de 10.000 años. Hoy las antiguas cuevas vascas están volviendo a ser visitadas por una nueva generación de jóvenes científicos. Sus recientes hallazgos están dando un vuelco a todo lo que creíamos saber sobre nuestra prehistoria. ¿Cómo vivían nuestros antepasados en aquel mundo perdido? ¿En qué creían? ¿Cómo se expresaban a sí mismos? ¿Por qué pintaban en las cuevas? Para encontrar una respuesta a estas preguntas, quiero invitarles a que hagamos juntos un viaje más allá de las leyendas y los mitos para descubrir una nueva historia de los vascos. Quiero contarles una historia de Baskonia. Es la época de las glaciaciones y el mundo está cubierto por hielo y nieves perpetuas. Las temperaturas son difícilmente soportables, pero el ser humano del que todos procedemos, el Homo sapiens sapiens, llega a estas regiones, a un territorio entre Asturias y el norte de la Dordoña, buscando un refugio seguro. Pero su vida es muy distinta de la nuestra. La supervivencia de los cazadores-recolectores de la prehistoria era tremendamente dura. Dependía de la búsqueda del sustento en una tierra helada, en constante lucha con animales enormes, salvajes y terriblemente peligrosos. Este mal tiempo duró casi 30.000 años. Nuestros antepasados de las cavernas vivieron en condiciones de clima muy similares a las que hoy se viven en Alaska o en Laponia. En ese periodo histórico que hoy llamamos Paleolítico Superior, la mitad de Europa, desde Francia hacia el norte, estaba permanentemente cubierta por el hielo y completamente vacía de personas. Al sur de esa línea, en un paisaje gélido e inhóspito, fue donde crecieron los primeros seres humanos de nuestra especie, los sapiens sapiens. Los primeros grupos de cazadores de nuestra raza llegaron a este rincón de Europa hace 40.000 años y se quedaron para siempre. Además de que el clima era más soportable y abundaban las manadas de herbívoros fáciles de cazar,
Es probable que varias familias de cazadores se instalaran en el territorio actual de Euskal Herria, porque aquí había muchas cuevas en las que podían refugiarse. Cuanto más conocemos sobre los grupos humanos de nuestra prehistoria, más les admiramos y más se acortan las distancias mentales que nos separan de ellos. Tenían unas necesidades básicas muy parecidas a las nuestras y la misma inteligencia que el ser humano moderno. Solo sus recursos materiales y su tecnología eran más primitivos, pero eran perfectamente válidos para lo que se requería. Solo en las últimas décadas los expertos han empezado a comprender para qué se utilizaban algunos de los miles de objetos y herramientas de piedra, de cuerno o de hueso que se descubren en las cuevas. A primera vista parecen rudimentarias, pero están hechas con un cuidado exquisito en todos los detalles y tienen funciones muy especializadas. Al principio se pensaba que casi todas las herramientas prehistóricas estaban relacionadas con la caza y con la guerra, que todo eran hachas y flechas. Pero hoy se está descubriendo que muchos de aquellos útiles se dedicaban sobre todo a la preparación de los alimentos, a la confección de los vestidos o al adorno personal. No sabemos nada de cómo era el reparto de funciones entre mujeres y hombres, pero probablemente habrá que afinar mucho más las investigaciones para saber quién hacía cada tipo de tarea en la prehistoria. Lo que sí sabemos es que en aquellos milenios de hielo y animales salvajes, nuestros antepasados sentaron las bases para desarrollar una sociedad técnicamente compleja e intelectualmente sofisticada. Fue precisamente entonces, en aquella época tan dura y aparentemente bárbara, cuando nuestros antepasados inventaron el arte. La expresión más alta de la capacidad creadora del ser humano, lo que nos hace radicalmente diferentes del resto de los animales. Hacía mucho frío y nuestros antepasados del periodo entre hace 40.000 y 12.000 años tuvieron que buscar refugio en cuevas como estas. Pero al mismo tiempo otros animales les disputaban el uso de estos espacios, como los osos, las hienas y otros animales carroñeros. La silueta de aquellos osos terribles que aterrorizaban a los hombres y mujeres de nuestra prehistoria son algunas de las imágenes más antiguas que encontramos grabadas con punzones de piedra en cuevas como esta de Ventalaperra, en el Valle de Carranza. Parece que osos y personas se turnaban en el uso de las cavernas como refugio, porque algunas pinturas aparecen desgastadas por el roce del pelo y los zarpazos de los osos que pasan junto a ellas, buscando la cama en la que hibernarían durante meses. El ser humano moderno es la única especie conocida con capacidades sociales y neurobiológicas que le permiten crear símbolos dotados de significado. Eso es el arte. Lo que está en plena discusión en la actualidad es desde cuándo somos capaces de expresarnos a través de los símbolos. ¿Es una capacidad universal de todos los seres humanos desde su origen? ¿O es un comportamiento aprendido y desarrollado solo en algunos lugares y por algunos grupos concretos? Dos cuevas prehistóricas europeas son fundamentales para responder a esta cuestión. Una es Altamira, en Cantabria, la primera en la que se reconoció en el siglo XIX que el hombre prehistórico podía crear arte. Otra es Chauvet, en el Ródano francés, donde hace solo 2 décadas se han descubierto algunas pinturas extraordinarias que, a juicio de los expertos, adelantan la antigüedad del arte a los primeros pasos del Homo sapiens sapiens en el continente.
El descubrimiento de las pinturas de Altamira se produjo en 1868, pero los científicos tardaron más de 30 años en aceptar que eran auténticas. Los colores eran tan frescos, las líneas eran tan naturales, las formas tan perfectas, el tamaño era tan impresionante que parecía imposible que hubieran sido hechas hace miles de años. Además, como la técnica de ejecución de las pinturas era excelente, se pensó que solo podían pertenecer al momento más avanzado y evolucionado de la prehistoria, a la fase más reciente. Es la época que los prehistoriadores llaman magdaleniense, hace unos 14.000 años. Lo que todavía no saben los miles de visitantes que acuden a ver el Museo de Altamira es que los científicos siguen investigando en la cueva original y que recientemente creen haber encontrado pruebas de que el comienzo de la creación de símbolos artísticos en este lugar es mucho más antiguo de lo que se pensaba hasta hoy. Miles de años antes de estos magníficos bisontes ya había pintores en Altamira. Viajamos 700 kilómetros hacia oriente para explorar la cueva de Chauvet en el Bajo Ródano francés, una cueva completamente intacta y de acceso prohibido a los turistas. Chauvet ha sido el mejor y más sorprendente regalo de la prehistoria mundial de fines del siglo XX, y su descubrimiento fortuito, en 1994, está cambiando por completo nuestra forma de entender el origen del arte y el pensamiento simbólico del ser humano. Se nos corta la respiración al penetrar en este espacio mágico y ver de cerca el choque frontal de los rinocerontes, o las manadas de caballos, de uros, de leones que parecen recién hechos, como si la persona que los pintó acabara de salir solo unos minutos antes de la cueva. Estas son las pinturas prehistóricas mejor conservadas del mundo, y además están entre las más antiguas. Fueron hechas hace unos 32.000 años, según el arqueólogo Jean Clotet, que las ha fechado no por comparación de estilos artísticos, sino mediante el análisis de los isótopos radioactivos del hollín de las antorchas y del carbón vegetal utilizado en los pigmentos. Quienes crearon esta galería de imágenes fascinantes dominaban al mismo tiempo todas las técnicas y todos los estilos, lo que significa, en opinión de Clotet, que la capacidad de crear arte no es privativa de una etnia o una cultura en particular, sino que es inherente a la naturaleza misma del Homo sapiens sapiens. Nadie podrá visitar nunca esta sala donde se encontró esta enorme cabeza de oso cavernario, depositada sobre un altar de piedra en un ritual mágico desconocido de las edades oscuras. El rito del oso. En todo el hemisferio norte, y desde luego en toda Europa, durante el periodo glacial, el oso fue el depredador más importante entre los animales. Y sin embargo, y aunque resulte muy sorprendente, hay muy pocas pinturas de osos en el arte paleolítico vasco. La Euskal Herria Atlántica forma parte de esa región privilegiada del planeta en la que encontraron refugio los seres humanos y los bellos animales de la prehistoria. Es también una región en la que la relación mágica entre los hombres y algunos animales se expresó de forma artística en el interior de las cuevas, desde épocas antiquísimas. La teoría moderna de interpretación del arte prehistórico, con la cual se estudia hoy en casi todas las universidades del mundo, la elaboró a fines de los años 60 el doctor André Leroi-Gourhan, que conocía bien las cuevas de Baskonia. Fue él quien estableció una cronología del arte paleolítico de Europa occidental, ordenada en estilos que evolucionaban linealmente, desde lo más simple y más antiguo hasta lo más complejo técnicamente y en consecuencia más moderno. Parecía una explicación lógica y era fácil de entender. Según Leroi-Gourhan, en una primera fase, hace 30.000 años, los artistas empezaron a hacer grabados de líneas incisas. En una segunda fase, 10.000 años más tarde, y dado lo trabajoso que era incidir en la piedra, acometieron el dibujo lineal pintando con carbones, con ocres, con hematites, con piedras de hierro, logrando con ello un trazo mucho más flexible, más creativo, que podía diferenciar las densidades.
Y posteriormente comenzaron a trabajar con las masas de color internas, que van marcando las zonas de luz y sombra, las texturas, el pelaje de los animales pintados. Esto ocurrió solamente hace 12.000 o 14.000 años y poco más. Según esta teoría, que es con la que se criaron los padres de la cultura vasca, las imágenes de las cuevas de Euskal Herria serían bastante recientes dentro del contexto de la prehistoria. Son las imágenes de las cuevas de Santimamiñe, de Istúriz, de Cain, de Alcherri. Existen, sin embargo, otras teorías más recientes, y son estas las que vamos a conocer. El mito fundacional del arte prehistórico vasco es la caverna de Santimamiñe. Está en la costa de Vizcaya, en una posición destacada dominando el estuario del río Oca, escondida en el interior de la colina de Ereñózar. En el flanco sur, a media altura de la montaña, casi invisible en medio de un denso bosque de encinas, se abre la boca de esta cueva. La entrada era muy estrecha cuando unos niños penetraron por ella en 1916 y descubrieron la cámara de las pinturas. 2 años después, para estudiar Santimamiñe, se creó el primer equipo de investigadores de la prehistoria vasca, formado por Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiarán y Enrique Eguren. Santimamiñe ha sido desde entonces el pilar central de la arqueología vizcaína del siglo XX. Y hasta que en los años 60 se encontraron las pinturas guipuzcoanas de Alcherri y Ekain, los pequeños bisontes y caballos negros de Santimamiñe eran considerados la mejor expresión del arte de los cazadores prehistóricos de las tierras de Baskonia. Sobre el ejemplo de Santimamiñe se construyeron las primeras hipótesis sobre el arte prehistórico vasco de la zona cantábrica. Hoy en día, nuevas investigaciones realizadas en Santimamiñe están poniendo en cuestión su importancia como modelo, ya que tuvo un recorrido bastante limitado. Al parecer, la cueva solo se utilizó durante un par de periodos relativamente breves de la prehistoria, durante menos tiempo que otras cavernas de la misma comarca, y además, todas las pinturas se hicieron casi a la vez, hace menos de 13.000 años. Sin embargo, no hace falta alejarse mucho para encontrar una cueva que cuente una historia más rica, más larga y más compleja de los orígenes del arte prehistórico en Baskonia. Es el momento de viajar hasta Istúriz. En la Baja Navarra, en el valle de Arberúa, se encuentra la colina de Gastelu. Este valle es un refugio perfecto, un espacio extraordinario, en el que han vivido distintas especies de grupos de seres humanos desde hace 150.000 años. Este lugar era un gran pastizal en el que venían a comer los herbívoros prehistóricos, y las cuevas que perforan la colina de Gastelu, las cavernas de Istúriz y Otsozelaya, daban calor y protección a los hombres primitivos. Distintas corrientes de agua han ido horadando pacientemente la colina calcárea de Gastelu a diferentes niveles y formando galerías independientes. A la más profunda de ellas, la de Arberúa, que hoy está inundada por un río subterráneo activo, solo se puede acceder con técnicas de espeleobuceo. Entre la comunidad científica son muchos los que esperan encontrar en la cueva de Arberúa el gran santuario intacto y virgen del arte paleolítico vasco, pero esta expectativa aún no ha podido ser confirmada. Uno de los investigadores que tienen más esperanzas de poder realizar nuevos descubrimientos en Arberúa es el arqueólogo Diego Gárate, uno de los grandes especialistas actuales en el origen y desarrollo del arte paleolítico y quien mejor está estudiando las conexiones culturales entre las distintas cuevas de Baskonia.
Él es quien investiga en este momento el arte de la cueva superior de Istúriz. ¿Qué hay en Istúriz? Bien, pues mira, Alberto, estamos en posiblemente una de las cuevas más importantes de la prehistoria vasca. Estamos en la cueva de Istúriz. Esta es la zona del yacimiento. Durante miles y miles de años estuvieron viviendo nuestros ancestros, y aquí enfrente nuestro tenemos un pilar de calcita relleno de figuras, figuras que han sido grabadas. De hecho, puedes ver en aquel lado a derecha un oso y aquí a la izquierda un reno. Veo las patas, veo Sí, creo mira. que la tripa. Mira, aquí tienes la cabeza, Sí, es las verdad. astas vienen por aquí, Es verdad. Sí, aquí sí, está sí. el lomo, Las las patas traseras Eso, perfecto. y las delanteras, con las pezuñas indicadas, muy, muy detalladas. Un reno, aquí. Un reno, pues sí. ¿Dónde situarías tú los renos hoy en día? Los que yo he visto en Alaska, en Terranova y en Finlandia. Ese era el clima que teníamos aproximadamente hace 14.000, 12.000 años en nuestro territorio. Y por lo tanto, las cuevas era un buen lugar donde refugiarse y hacer la vida, ¿no? Hacer la vida y hacer algo más, porque eso es arte. Exacto, eso claramente, eso cualquier persona que lo vea lo puede identificar como arte. ¿Y desde cuándo hacemos arte los seres humanos? Bien, bueno, eso es una de las grandes preguntas que nos hacemos los arqueólogos. Fundamentalmente hay dos teorías. Hay una serie de investigadores que piensan que aproximadamente hace unos 40.000 años hubo una especie de revolución en nuestra conducta que dio lugar a este arte. Mental, eso es, una revolución mental que dio lugar a una explosión artística, podemos decir. Otros autores tienen otra idea muy distinta, ¿no? Estos autores lo que dicen es que el arte va surgiendo, digamos, poco a poco, como el aprendizaje de un niño que empieza a hacer dibujos abstractos con líneas torpes, sí. Y que progresivamente pues crea unas figuras cada vez más perfectas desde nuestro punto de vista. ¿Y en cuánto tiempo se produce esa evolución, según ellos? Esto sería algo que se da durante miles y miles de años, desde hace aproximadamente 200.000 años hasta hace unos 14.000, que es el momento, digamos, de esplendor del arte paleolítico. Y en esto del arte paleolítico, ¿los vascos somos especiales? ¿Somos los únicos que hacemos estas cosas? Bueno, hay que decir que nosotros sí que nos situamos en una región que posiblemente es la más rica en arte paleolítico a escala mundial. Eso es así. De todas maneras, nosotros somos, digamos, los vecinos pobres. ¿Cómo es esta región? ¿De dónde a dónde va esta región? ¿Qué dices? Bueno, es una región que podemos delimitarla en tres vértices. Al norte, la Dordoña, con la famosa cueva de Lascaux, que todo el mundo conoce. Los caballos. Exacto. Hacia el este tenemos toda la cordillera pirenaica, con la cueva de Nió como uno de los grandes referentes, con bisontes. Y luego al oeste pues tenemos la cordillera cantábrica, especialmente en Asturias y Cantabria, y bueno, pues por todos es conocida la cueva de Altamira. Bisontes de Altamira. Exacto, claro. Los bisontes de Altamira. ¿Se acaba ahí o hay alguna otra zona que...? Bueno, tradicionalmente la investigación se ha centrado en esta zona. En el resto de Europa pues la investigación ha sido mucho más débil, pero sí que estamos viendo que grandes descubrimientos como la cueva de Chauvet en el Ródano, que la verdad están ayudando a revolucionar un poco las ideas que teníamos sobre el arte paleolítico. Y tú dices que dentro de esa zona rica, la más rica del mundo, somos el hermano pobre. Sí, parece un poco extraño, sobre Pero todo... estamos en la rótula, estamos en el medio. Exacto, nosotros somos, podemos decir, la aduana en ese momento, porque era el único paso practicable, era el actual, ¿no? La A8, ¿no? La A8 existía en ese momento, ¿eh? Entonces nosotros, de alguna manera, éramos los que establecíamos la conexión entre estas tres regiones, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, por esta zona pasaron ideas, pasaron tecnología, pasó gente, y mucho de ello se quedó, incluso se creó en nuestra región. ¿Y tenemos alguna especialidad, algo que nos haga diferentes del resto de nuestros vecinos en esta gran región? Bueno, tenemos cuevas con arte paleolítico muy notable, esta misma de Istúriz, Caín, Alcherri, Chantimamiñe, que son patrimonio de la humanidad, pero yo sí que destacaría en concreto el arte portátil, el arte mueble, arte que se realiza en pequeños objetos de hueso y piedra de esta cueva de Istúriz, que hay en cantidades ingentes.
¿Algo especial de este arte mueble que podemos encontrar, que hayáis encontrado en Istúriz? Pues hay muchas piezas y, por ejemplo, algo muy especial son las flautas. Flautas del Paleolítico. Flautas del Paleolítico. ¿Y cómo sonaban aquellas flautas? Pues bastante bien, ahora vamos a verlo. El suberotarra Michel Echecopart ha creado una réplica exacta de las flautas prehistóricas encontradas en Istúriz, realizadas con los huesos largos de las patas de buitres y quebrantahuesos del Pirineo. Michel crea armonías musicales que se inspiran en el silbido del viento en las gargantas de Suberoa, en el vuelo de las aves o el goteo del agua de las estalactitas en las cuevas, y probablemente acierta al intentar recrear un puente sonoro entre los flautistas de la prehistoria vasca y nosotros mismos. La música es solo uno más de los lenguajes artísticos y simbólicos del ser humano. Pero dicen los expertos que es el lenguaje más abstracto de todas las artes, porque no se basa solo en la imitación de la realidad y la naturaleza. Es sobre todo una creación intelectual. Los expertos tampoco excluyen que estas flautas prehistóricas pudieran tener un uso ritual e incluso medicinal. En los últimos años, nuestra visión sobre el origen, el significado y las distintas formas del arte se está ampliando. Es una visión más compleja y global, pero también es una visión más profunda y precisa. Los descubrimientos más importantes se están produciendo en el silencio de las cuevas y en los laboratorios de investigación científica. De entrada se están cambiando radicalmente las fechas, el modelo interpretativo y las etapas de evolución del arte rupestre que hasta ahora se consideraban más seguras. Hasta hace poco pensábamos que casi todo el arte prehistórico vasco era de hace unos 14 o 12.000 años, basándonos en criterios de estilo y complejidad de ejecución. Pero ahora los científicos están trabajando con nuevas técnicas de análisis físico-químico, como las series de uranio, la termoluminiscencia o los isótopos radiactivos del carbono, y son capaces de ofrecer fechas absolutas, precisas, que probablemente serán definitivas. También se están encontrando nuevas pinturas y símbolos artísticos en cuevas que se habían despreciado hasta la fecha. Y finalmente se están identificando imágenes ya conocidas pero que habían sido malinterpretadas. Esto nos está llevando a revisar muchas de nuestras antiguas convicciones y a desmontarlas. Nos está llevando a regresar a las cuevas. En los últimos años nos estamos dando cuenta de que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es parte consustancial de nuestra identidad genético-cultural como seres humanos, desde los primeros pasos de nuestra especie en la Tierra. El territorio geográfico de lo que hoy llamamos Euskal Herria es uno de los protagonistas más importantes a nivel mundial de estos descubrimientos, porque forma parte de ese pequeño y exclusivo rincón del planeta en el que los seres humanos han estado produciendo arte desde hace casi 40.000 años, mucho antes de lo que pensábamos hasta hace poco, y de forma y manera más perfecta y variada de lo que creíamos. Una de las cuevas vascas en las que se están poniendo a prueba las nuevas técnicas de análisis y modelos de interpretación del arte prehistórico es en Altxerri, en Haya. El descubrimiento de Altxerri en 1962 por 3 jóvenes guipuzcoanos aficionados a la espeleología fue un gran acontecimiento cultural que puso en movimiento a todos los especialistas en prehistoria vasca de la época.
Este es uno de los 4 grandes santuarios del arte prehistórico vasco, junto a Santimamiñe, Ekain e Istúriz. El primer experto en visitar Alcherri fue el propio José Miguel de Barandiarán, que con 73 años de edad tuvo que ser izado con una cuerda hasta la boca y aupado sobre los hombros de los descubridores para ver las pinturas más altas. En Alcherri los especialistas quedaron maravillados, porque hay más variedad de especies de animales prehistóricos que en ninguna otra cueva. Algunos son muy poco frecuentes: aves, peces, salmones y hasta un perfecto zorro ártico. A pesar de esta variedad de especies, Alcherri es una cueva en la que el animal más querido y más frecuente es el bisonte. Cuesta trabajo imaginar que aquí, en la orilla del río Oria, como en todo el actual territorio de Euskal Herria, pastaban grandes manadas de bisontes hace miles de años. En Alcherri hay una galería alta que no está comunicada con la cueva principal y que estuvo sellada durante miles de años. No sabemos cómo subían hasta aquí los hombres que habitaron esta cueva en la prehistoria, pero desde luego este no pudo ser nunca un lugar muy frecuentado por el grupo. Aquí se ha encontrado una de las figuras más grandes del arte paleolítico mundial, un descomunal bisonte rojo de 4 metros de largo, más antiguo que las figuras de los niveles inferiores, pero también más estropeado y mezclado con el cuerpo de otros animales. Es un panel enorme, de grandes dimensiones, pero muy mal conservado, por lo tanto es muy difícil de ver las figuras que están allí representadas en rojo. Alguna de ellas creo que ha sido identificada como un gran bisonte, y otra como un posible rinoceronte lanudo. Sí, la verdad es que desde que se descubrió esta galería superior ha habido varias interpretaciones, precisamente porque no es fácil de ver las figuras. A nuestro modo de ver, lo que se interpreta como el cuerno de un posible rinoceronte tiene una continuidad hacia la derecha, e incluso una protuberancia en el extremo final, y nos da la sensación que podría ser otra figura orientada en sentido contrario, hacia la derecha. ¿Y si esto no es un cuerno? Parece una cola. ¿Qué es esto? Así es. A nuestro modo de ver se trata de un animal orientado a la derecha, con la cola levantada, en el otro extremo está la oreja, algo que podría parecerse pues a un felino, a un león. Tanto el bisonte como el león son 2 figuras de un tamaño que no encontramos en el resto de la región cantábrica. Tú y tu grupo, con César González y Aitor Ruiz, habéis estado estudiando estas figuras recientemente y hace muy poco, en el 2013, habéis presentado algunas de las conclusiones que están haciéndonos a todos perder la cabeza, porque nos desorientan mucho sobre lo que creíamos saber, sobre todo relativas a la datación. ¿Cómo las habéis conseguido? Bien, es cierto lo que dices. Tradicionalmente esta galería se ha asociado al arte que tenemos en la galería inferior de la cueva, de en torno a hace 13.000 años, pero bueno, nosotros lo que hemos hecho para conocer la cronología es datar elementos que están asociados a ese arte. Debajo del panel tenemos huesos quemados, tenemos restos de ocre, como el que se utilizó para pintar las figuras en rojo, y tenemos carbones. ¿Y eso se puede fechar directamente? Así es. Mediante carbono 14 hemos datado los huesos y nos dan resultados en torno a hace 39.000 años. 39.000 años, esto es el triple de lo que pensábamos que tenían. Claro, eso es. Y esto nos hace plantearnos nuevas hipótesis y nuevas ideas sobre el origen y el desarrollo del arte. Porque este es el comienzo de la presencia de los sapiens en el occidente de Europa, prácticamente. Así es. Hace aproximadamente 40.000 años nuestra especie humana se interna en Europa, desplazando a los neandertales. Y vienen ya sabiendo, porque esto está muy lejos de ser un arte tosco, rudimentario, primitivo, es muy perfecto. Claro, lo que vemos en Alcherri, lo vemos también en algunas otras cuevas, por ejemplo, Chauvet en Francia, lo que nos están indicando es que estas primeras poblaciones de humanos modernos como nosotros que llegan a Europa contienen ya una panoplia de elementos como el arte, como la música, que no se conocían hasta entonces. Lo que no sabemos muy bien es si todo ese bagaje viene desde Extremo Oriente, porque es una zona, ese paso es muy mal conocido,
o si se crea precisamente al llegar a Europa en ese contacto que pudo haber con los neandertales, contacto que pudo ser más o menos amistoso. ¿De qué recursos disponen para crear estas figuras? Desde un inicio, los recursos artísticos y técnicos están plenamente desarrollados. Por lo tanto, nos da la sensación que el arte no va evolucionando de formas torpes y simples en un inicio hacia formas más perfectas, según nuestro modo de ver, sino que simplemente lo que sucede es diferentes combinaciones de estos recursos, como se da a lo largo de toda la historia del arte. El hallazgo más reciente y excitante del arte paleolítico europeo fue el descubrimiento de las pinturas de la cueva de Chauvet en 1994. Este descubrimiento y las cronologías revolucionarias que ha proporcionado es el que ha servido como referencia y modelo a nuestros arqueólogos para datar las pinturas de Alcherri, que han resultado aún más antiguas. Al gran santuario de Chauvet le dedicó Werner Herzog su película La cueva de los sueños olvidados, un canto a la belleza de las cuevas y a la pintura y el arte de los hombres prehistóricos. El Pirineo y las sierras costeras del Cantábrico vasco son un territorio abundante en cuevas naturales formadas a partir de antiguos ríos subterráneos. No todas son aptas para ser habitadas por el ser humano, ni en todas ellas se realizaron actividades simbólicas o artísticas. Desde que se identificaron los primeros hallazgos hace un siglo y medio hasta hoy, no han dejado de producirse nuevos descubrimientos y la lista aumenta todos los años. Sabemos que las pinturas rupestres fueron relativamente abundantes en las cuevas de Baskonia y cada vez somos más conscientes de su extraordinaria antigüedad. Pero a pesar de todo, su significado simbólico y cultural sigue siendo un misterio. Un lugar donde se están buscando respuestas a este enigma es en la cueva de Caín, en Cestoa. Caín fue descubierta en 1969, o sea que es la más reciente del póker de ases de las catedrales del arte rupestre vasco. Lo que más caracteriza a la cueva de Caín es la abundancia y belleza de sus pinturas de caballos. Si en Alcherri, en la ribera del Oria, parece que estaban fascinados por los bisontes, no sería exagerado suponer que este rincón del Valle del Urola muy bien podría llamarse el Valle de los Caballos. Estos herbívoros primitivos, los caballos salvajes, los pochocas, son prácticamente los únicos animales del tiempo de las cavernas que han sobrevivido entre nosotros, aunque sin duda muy evolucionados. Con excepción del ciervo, todos los demás animales que podemos ver representados en las cuevas vascas de la prehistoria, el reno, el rinoceronte, el oso, el mamut, todos han desaparecido de nuestro entorno o se han extinguido como especie. Pero los caballos no. Ellos nos acompañan desde entonces. Las manadas de caballos salvajes debieron de ser muy abundantes en las praderas de Euskal Herria, y los hombres de las cavernas les dedicaron una atención muy especial. Esta pared pintada de la cueva de Caín ha sido calificada como el más bello panel de caballos de Europa. Entra dentro de lo posible que esta sinfonía artística dedicada a los caballos esté relacionada con la presencia de esta extraña piedra. Es una roca natural
que dependiendo de cómo le dé la luz y con un poco de imaginación, podría recordar a la cabeza de un caballo descomunal. Esta curiosa roca, con forma de cabeza de caballo, ha dado lugar a una interpretación muy interesante. Es posible que fuese el descubrimiento de esta roca natural, con esta extraña forma, la que motivase a los habitantes de las cuevas a pintar aquí dentro las primeras imágenes de caballos. Imaginemos lo que pudieron sentir al entrar por primera vez en la cueva con una antorcha y ver la estatua de un caballo gigante de piedra que ya estaba allí antes de que ellos hicieran nada. Tal vez supusieron que en la cueva habitaba el espíritu poderoso de un gran caballo y se identificaron con él o se sintieron protegidos por su fuerza. Era Caín la cueva del gran tótem del caballo, que ya estaba esculpido en la piedra natural, y los hombres prehistóricos se dedicaron a pintarlo ritualmente en las paredes. Resulta al menos una hipótesis sugestiva, aunque nunca podremos llegar a saberlo con certeza. Ciertamente, el animal más frecuentemente representado en las cuevas vascas es el caballo, y eso, según las hipótesis clásicas, podría interpretarse de dos maneras. Hay una hipótesis que plantea que estas cavernas en las que aparecen tantos caballos fueron santuarios de culto religioso, un culto dedicado a una religión del caballo. La hipótesis de la magia simpática ha estado muy de moda entre algunos antropólogos hasta hace poco tiempo. Se suponía que los cazadores prehistóricos que vivían en cuevas como la de Caín pintaban la silueta de un caballo en la pared y después le lanzaban flechas y lanzas en un intento de propiciar la batida de caza que iba a tener lugar a continuación. Y como algunas de las pinturas mostraban ocasionalmente a animales heridos, hubo quien pensó que eso probaba que estaban cazándolos imaginariamente, o incluso que se estaban utilizando estas pinturas pedagógicamente para enseñar a los jóvenes a dónde tenían que apuntar o cómo debían herirlos con sus flechas. La hipótesis de la enseñanza de la caza o de la caza mágica a través de las imágenes está hoy completamente desautorizada por varios motivos. Se ha podido comprobar que en las zonas de las cuevas donde se han descubierto pinturas nadie vivía ni dormía, ni había signos de habitabilidad. Es posible que quien realizara esos dibujos llevara en alguna ocasión a otra persona para mostrárselos, pero en general están pintados en sitios apartados, oscuros y muy inaccesibles y secretos. Las imágenes del arte rupestre no estaban hechas para ser expuestas como si se tratara de una galería de cuadros o una pizarra. Estas pinturas estaban hechas para ser ocultadas, no para ser enseñadas. El clan, el grupo que vivía en la cueva, no veía nunca estas formas de arte. No formaban parte de su vida cotidiana, no eran su decoración doméstica. Al contrario, este era un arte ritual secreto y se necesitaba ser iniciado por alguien para acceder a ellas. Además, lo que ha demostrado la excavación arqueológica es que los habitantes de la cueva de Caín no cazaban caballos, ni tampoco los comían habitualmente. En su menú preferían sobre todo el asado de cabra y en menor medida el ciervo joven y el rebeco, que son carnes deliciosas, mucho más tiernas y sabrosas que las duras carnes del caballo salvaje. En consecuencia, parece que debemos descartar la vieja idea de que las pinturas rupestres fuesen parte de un rito mágico de los cazadores prehistóricos para atraer a sus presas. Por el contrario,
Las interpretaciones actuales, que reúnen más apoyos entre los expertos, sugieren que las cámaras en las que se hacían las pinturas rupestres eran espacios rituales y que el propio acto de pintar era algún tipo de rito dirigido o realizado por un chamán. Este chamán artista sería una especie de hechicero al que se suponía dotado de poderes sobrenaturales, capaz de sanar a los enfermos, adivinar, favorecer a la suerte o invocar a los espíritus para conseguir protección. Hay una cueva vasca muy singular, la de Praileaitz, en Deva, en la que los arqueólogos creen haber descubierto el escenario prácticamente intacto de la actividad ritual de uno de aquellos chamanes prehistóricos. Cercana al mar y a la costa, la cueva de Praileaitz tiene un acceso incómodo y una entrada estrecha, casi sin vestíbulo y mal iluminada. Esta no parece una cueva adecuada para vivir en familia. Es más bien un escondite secreto. Hay que tener en cuenta que este era un lugar en el que no había espacios habitables bien iluminados. Era un sitio al que uno venía a refugiarse lejos de las miradas del grupo. Y aquí, en una cámara oscura de difícil acceso, se encontraron unos objetos prehistóricos muy singulares, unos collares desplegados en el suelo como si fueran una ofrenda. Las cuentas de estos collares están hechas con cantos negros de río, muy finos, pulidos y brillantes. Xavier Peñalver, el arqueólogo que lo descubrió en 2006, afirma que Praileaitz debía de ser un espacio ritual, y sugiere que algunos de estos colgantes pueden ser figuras femeninas muy estilizadas. Si eso es así, podrían ser símbolos de la fecundidad, similares a las figuritas de Venus que se han encontrado en algunas cuevas de Alemania y Francia. Lo que sugieren estos bellos colgantes de la cueva del chamán de Praileaitz es que el hombre prehistórico utilizaba el arte y los símbolos con un valor ritual. Seguramente el hombre prehistórico no lo consideraba así, pero para muchos investigadores actuales las propias herramientas de sílex de la prehistoria, las puntas de flecha, las hojas, las raederas, los buriles, eran en sí mismos auténticas obras de arte, con valores estéticos evidentes, más allá de los puramente funcionales. Una de las personas que mejor ha estudiado el valor simbólico y el valor de uso de los artefactos prehistóricos es el arqueólogo Mikel Aguirre. Es un profesor e investigador que se ha especializado, entre otras cosas, en la arqueología experimental, un método que consiste en poner a prueba sus hipótesis reconstruyendo los artefactos y las posibles acciones del pasado. Mikel, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo una herramienta muy característica del Paleolítico Superior, un buril. Un buril.
¿Cómo son los buriles? Esto es un buril. Esto es un Debería buril. reconocerlo. Sí. Esta es una pieza clásica. Eso es una pieza clásica de las industrias del Homo sapiens del Paleolítico Superior. Y sirve para trabajar el hueso y otros... Eso es, para trabajar elementos duros, ¿ves? Extraer varillas de asta, para confeccionar azagallas, arpones, etc. Y es una herramienta cuya forma no ha cambiado hasta ahora. Hoy en día los buriles de los grabadores tienen exactamente la misma forma. La misma silueta, es verdad que sí. Lo que pretende es obtener filos robustos, pero muy efectivos. Esta es la herramienta, y esto se supone que es el desecho. Esto se supone que es el desecho. Generalmente esto lo encontramos abandonado entre los otros restos de industrias en los yacimientos del Paleolítico Superior. Yo siempre he pensado que el objetivo fundamental era el recorte de buril. El descarte en vez de la pieza. En lugar de la pieza. Eso daría cierta lógica a algunos hechos que se asocian al buril de Noailles. Recuerdo que en algunas cuevas vascas, estoy pensando en Istúriz, aparecen por centenares, por miles posiblemente. Por decenas de miles. Por decenas de miles. La cuestión es que ¿para qué puede servir ese tipo de elementos? No lo entiendo. Podría estar en relación con actividades de tatuaje. Tatuaje con agujas de piedra. Eso es. Podrían haber servido, esa es mi hipótesis, para obtener agujas para tatuaje. Pero tendrían que estar acompañados los hallazgos de buriles de Noailles de otros elementos necesarios para el tatuaje. Bueno, en primer lugar, las agujas. Las agujas. Es decir, los elementos que introduzcan un pigmento en la piel humana. Estas agujas pueden ser de hueso, que están documentadas extensivamente, pueden ser de piedra también. Y luego el colorante, la constatación de la existencia de colorante. En el caso de Blombos Cave y en el caso del Paleolítico Superior Europeo es enormemente común encontrarse esto, ocre. Eso es ocre. Esto es ocre natural. Óxido de hierro, un ocre natural. Generalmente los arqueólogos lo asociamos al tratamiento de pieles, puesto que tiene unas serie de propiedades organolépticas. El ocre ha sido usado como antiséptico hasta el siglo XIX. Hay que decir que estos buriles de Noailles son característicos de un horizonte cultural del Paleolítico Superior que se llama gravetiense. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando en torno al 28.000 y el 22.000, 21.000 antes del presente. Y además que se implanta con mucha fuerza en el Cantábrico Oriental. La actividad de tatuaje está universalmente extendida, como te he dicho, y siempre con una fuerte carga simbólica, terapéutica, apotropaica, etcétera, etcétera. Es decir, propiciadora o evitadora de males. En el yacimiento de Antoliña, es una cueva que estamos excavando hasta el 2008, en el nivel gravetiense, de esta cronología que te comentaba, aparecen estos buriles de Noailles de forma enormemente abundante. Tienden además a aparecer concentrados en determinadas áreas de la cueva y acompañando a esos buriles de Noailles con frecuencia no, en todos los casos, aparece acompañado de elementos de ocre y placas de arenisca como esta, en el cual es evidente que se ha molido el ocre. Alguien ha estado preparando el pigmento. Eso es. Alguien ha estado preparando un pigmento. No sabemos para qué función. Es posible que esté relacionado con las pieles o es posible que esté relacionado con la actividad del tatuaje. Porque además otro de los elementos característicos del kit del tatuador aparece también allí y son fragmentos de pequeñas espátulas de hueso manchadas de ocre y que aparecen asociados a estos elementos, en el mismo metro cuadrado. Estás diciendo, Miquel, que hubo una civilización, una cultura de hombres y mujeres tatuados en el Cantábrico, de la cual serían parte los territorios actuales de Euskal Herria, en la que la práctica del tatuaje estuvo no solo muy extendida, sino que fue casi un rasgo identificador cultural de esos cuerpos. Yo diría que la actividad de tatuaje ha estado asociada al Homo sapiens desde su origen.
El problema es que la arqueología, puesto que la actividad de tatuajes, como digo, es una actividad universal con una fuerte carga simbólica, que expresa jerarquía, determinados valores de protección, propiciatorios, etc. Y que están asociados siempre al Homo sapiens. Lo que ocurre es que en la arqueología europea no se ha sabido, no se ha querido o simplemente no se ha planteado ese problema a la hora de estudiar el registro arqueológico. Además de pensar en las cuevas del Paleolítico Superior como las cuevas pintadas, ¿podemos empezar a pensar en las cuevas de los hombres y mujeres pintados? Sin duda, sí, en ese caso sin duda. Y además hay que decir que esa actividad simbólica plasmada en las cuevas con arte parietal no estaría necesariamente desligada de la creación de imágenes o símbolos sobre los cuerpos. Necesariamente dentro de un mismo grupo social, ese mismo universo simbólico tenía que ser más o menos común. El debate sobre nuestra lejana prehistoria es un debate extraordinariamente vivo y más actual que nunca. A lo largo de nuestro viaje al pasado más lejano de Baskonia, hemos revisitado nuestras cuevas con la tecnología más moderna y con un nuevo modelo de interpretación cultural. Hemos visto que se están planteando hipótesis sorprendentes y novedosas, que han revolucionado muchas de las creencias que teníamos hasta ahora. Y hemos descubierto que el arte practicado por nuestros ancestros, además de ser mucho más antiguo de lo que siempre habíamos pensado, abarca aspectos mucho más amplios que las pinturas y los grabados en las paredes de las cuevas. El arte es también la música, los adornos, los cuerpos pintados en rituales mágicos. Parece que el arte es algo consustancial al ser humano. Es algo que todos llevamos dentro, que nos acompaña y nos singulariza desde nuestro mismo origen como especie humana.